relación con las tareas de consultoría. Eh, ¿Cómo se debe comportar los consultores al actuar con otras culturas o al interactuar con otras culturas? El comportamiento del consultor. Si bien los tips básicos es cómo vestirse, te dicen cómo te vistes, te tratas, o cómo te vistes, te tratan. No simplemente se basa en eso. Hay varios puntos donde se puede, digamos, ahondar estos puntos, que es cómo tratar al personal, tu mismo comportamiento, si es amigable, si es empático y si es, digamos, no de soberbia. Muchas veces los consultores se jactan de saberlo todo, pero en este punto tienen que ser más humildes y más centrados. Otro punto más importante es la puntualidad, que muchas veces decimos, ¿no? En acá la hora boliviana es a veces lo que prima, pero no debemos seguir esa cultura de nosotros que es, digamos, está mal implementada porque es un reflejo de tu mala educación o el no respetar los tiempos ajenos tanto del cliente como también del consultor. Y otra es el lenguaje corporal. Hay varios puntos que el libro nos anda, pero creo que estos son los más primordiales y los que se tienen que eh, tocar más que todo, reflejando tu personalidad. Ahora, hay otro punto que nos refleja el texto, que es aceptar las diferencias culturales. El primer contacto con el consultor, muchas veces creemos que todos los consultores son igual, pero no podemos asimilar que los consultores tanto pueden ser de Estados Unidos o de Japón, que son culturas totalmente distintas, entonces no podemos decir que es lo mismo. Lo mismo podemos decir que con acá, un consultor del Oriente como un consultor del Occidente, no podemos decir que tienen la misma porque son bolivianos. Su cultura es totalmente distinta, sus mismos comportamientos, su misma reacción a algunos problemas es totalmente distinto y entonces hay que saber aceptar esas culturas diferenciales, esas diferentes culturas y que no tiene que ser, digamos, un, un punto para juzgar y colocarles a todos en el mismo saco. Ahora, hay una frase que dice, en la mesa no se habla de política ni de religión, menos de fútbol menos de muerte o de fútbol. Esta frase normalmente se dice para cuando quieras entrar a un nuevo entorno, no hables nunca de política, no hables de religión o no hables de menos de fútbol, porque digamos puede ser que tú seas de Bolívar y el otro sea del Tigre y puede haber un problema ahí, ¿no? O bien seas, digamos, hincha del Real o del Barça. Y ahí puede surgir, digamos, cierto tipo de problemas. Incluso en una parte creo que de la Biblia dice, si vas a Roma, actúa como un romano. Entonces, no hay que tratar de meterse en ese juego de simplemente eh, forzar, digamos, a ocultar, digamos, esa parte de tu personalidad. Si bien es un punto de no tocar, no es simplemente eso. Otra frase también es, donde fueres, haz lo que vieres. Como podemos ver en la imagen, hay una persona asiática saludando de mano y una persona, podemos decir, de Occidente que está saludando como japonés o como asiático, con el debido inclinamiento. Eh, Ahí ambos, digamos, han tratado de interactuar como si eh, asimilando la cultura del otro, pero ahí ninguno se ha entendido. En esta parte del texto nos da una reflexión muy clara donde dice, comprender y respetar la cultura de otras personas no implica renunciar a tu propia cultura. Entonces, si es que, digamos, entramos en un juego, digamos, de tratar de ser falsos o tratar de asimilar la cultura del otro, o del cliente o de las otras personas, vamos a caer un poco pesados o no vamos a ser nada auténticos. No debemos olvidar nuestra cultura y tenemos que ser, digamos, todo lo que somos, pero también respetando las otras culturas. ¿Cómo se debe dar cuenta cómo es la cultura en la organización? ¿Cómo podemos saber cómo es una cultura? Muchas veces podemos tratar de ver o tratar de simular y caer en los anteriores juegos que he mencionado. Entonces, lo que es más sincero y más franco, y el texto nos recalca, es que como debemos preguntar directamente. Es lo más simple que podemos decir, es cómo se hacen normalmente las cosas aquí, cómo son la organización, qué trampas se debe evitar, qué cosas no debo hacer antes de interactuar con el cliente para no estar tratando de simular otra vez, pisar el palito, como dicen, ¿no? Y, y tratar de dar un mal ejemplo o hacer algo que sea inoportuno.
Se deben entender las diferencias de la cultura entre el cliente y el consultor. Ahora, hay otros puntos también muy claros que nos refleja, que es observar el comportamiento del cliente. Podemos ver, digamos, cómo se comportan, qué cosas hacen, tal vez un poco, digamos, asimilar qué cosas hacen, pero no es el punto clave, sino simplemente, digamos, no actuar como ellos, sino simplemente respetar sus tradiciones, sus formas de actuar o o sus puntos de vista y tratar de ser, digamos, más efectivos y asertivos en esa parte. Un estudio de la historia de la empresa, podemos sacar, digamos, cómo era su historia anteriormente y en base a eso podemos comportarnos o bien saber, digamos, cómo es su cultura. Eh, una reflexión para este punto es, no se deben hacer juicios de valor a simple vista. Si es que, digamos, vemos a alguien que está no sé, hablando con groserías o hablando, digamos, con jergas como lo hacen en Santa Cruz, no podemos asimilar que toda la organización es así, o sea, de mal hablada o con ese tipo de tonos. Entonces, simplemente, digamos, debemos dar un estudio un poco más profundo para poder asimilar lo que es la cultura de la otra organización o donde vayamos a aplicar como consultores. Establecimiento del clima y confianza. Establecer lo más antes posible un ambiente de confianza. En acá, el texto nos refleja que hay dos tipos de sociedades, uno de contexto elevado y uno de contexto bajo. De contexto elevado se basa más que todo a cuando ya son un poco más unidos, ya tienen, digamos, sus rituales, incluso te piden, digamos, para entrar a un nuevo trabajo que asimile sus mismas formas, digamos, de culturas. En algunas organizaciones te dicen, no, tienes que ir, digamos, no sé, tienes que hablar con el jefe o tienes que hacer este tipo de bromas, un ritual de iniciación. En algunos, en aquí más que todo en La Paz, es los rituales de, no sé, ir a beber generalmente a algún bar o ver todo ese tipo de rituales que tiene la organización y para poder asimilar. Hay otro tipo de sociedad que es un poco más cerrada y es el de contexto bajo. En este tipo de organizaciones ya la relación es totalmente cerrada y un poco más mínima y simplemente se basan en lo que es el contrato. Si está en tu contrato, haz lo que dice tu contrato, después no te metas en nada más, no te metas en los problemas ajenos. Algunas culturas, conquistar la confianza lleva bastante tiempo, pero es posible si es que, digamos, le metemos mayor inversión de lo que es el interés para poder asimilar la que es la cultura. Sharon, eso sería Em, todo por mi parte. Continuando con la exposición, ¿me escuchan, no? Bueno, en los criterios de racionalidad, em, al momento de hacer una asesoría, el consultor va a aplicar criterios que él va a considerar racionales, pero tiene que tomar en cuenta que la racionalidad está muy relacionada con la cultura. Por ejemplo, en el libro nos da el ejemplo que en las economías occidentales, que entre estos están Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, la eficiencia, la competitividad, la rentabilidad son una fuerte connotación cultural y no solo económica. Entonces, esto quiere decir que los criterios de racionalidad tienen mucho que ver con las preferencias personales, culturales, sociales o políticas y pueden ser muy dominantes. Por ejemplo, en países asiáticos, los valores culturales suelen aplicarse como criterios de funcionalidad. Por ejemplo, la perseverancia de la armonía, la evitación del despido de empleados, los sentimientos de respeto por los grupos étnicos. Para ellos son considerados más eficaces y racionales que la optimización de rendimiento. Por ejemplo, en nuestro país hay empresas que para ellos es racional empezar, hay una costumbre aquí, ¿no? En La Paz, sobre todo, que tienes que hacer pasar mesa, o si no, no te va a ir bien. Entonces, hay muchas empresas que creen en eso y es más importante tal vez que la eficacia y todo eso. Siguiente, por favor. La transferencia de las prácticas de gestión. En este punto nos habla que los consultores suelen querer transferir técnicas de gestión que ya han desarrollado en una empresa para otra empresa, que pueden ser similares, pero eso no es del todo beneficioso.
ya que muchas técnicas, sobre todo en las técnicas de dirección, están muy relacionadas con lo que es los valores. Entonces, esto tiene mucha relación con lo que es el lado humano de las organizaciones, los intereses individuales o del grupo, las relaciones interpersonales y entre los grupos, la motivación y el control del comportamiento humano. Entonces, no podemos transferir técnicas de dirección porque el comportamiento de una empresa puede ser muy distinto al comportamiento de otra empresa y sus valores de igual manera. Se dice también que las técnicas relacionadas con el proceso de producción o proceso de información suelen ser neutrales, pero aparentemente son así, pero una vez aplicándolas, suelen presentarse situaciones que estén relacionadas con los valores de los trabajadores de la empresa. Entonces, de igual manera, no va a ser beneficioso. Por eso, la mejor opción siempre es que el consultor desarrolle una nueva técnica para cada empresa. Siguiente, por favor. La cultura y el cambio. Aquí nos hace referencia a dos culturas. Nos dice que los valores y las creencias relacionadas con el cambio tienen un lugar destacado en la cultura. Eh, aquí está la cultura del modernismo y optimista, que estas son consideradas, que consideran el cambio saludable y Y gracias a este cambio, las empresas y los negocios y la sociedad misma pueden prosperar. Un claro ejemplo es Netflix, que antes alquilaba películas por DVD o por correo y a través del tiempo ha aceptado el cambio que todo se ha vuelto digital, entonces ya ofrece por plataforma. Y en las culturas dominantes, estas valoran el statu quo, la estabilidad y el respeto reverencial por el pasado. Ellos son enemigos al cambio. Claro ejemplo está Kodak, que nunca ha querido aceptar el cambio que la misma sociedad ha ido teniendo. Siguiente, por favor. Y por último tenemos la consultoría en el desarrollo social. En no suelen ser ya gerentes, directores, eh, dueños de empresas privadas, se podría decir los clientes de los consultores, sino que los clientes van a ser trabajadores sociales, organizaciones que se ocupan de comunidades locales, grupos de campesinos o incluso familias y personas individuales. En este tipo de consultoría es importante tener en cuenta factores como la dificultad de las condiciones de la vida, la pobreza y la escasa instrucción, la pasividad, la resignación, la falta de impulso personal. También los consultores deben ser pacientes, poder vivir y actuar en condiciones de imperfección e incertidumbre. Bueno, un ejemplo para este punto es, bueno, es algo que me ha pasado. Yo vivo en una zona muy lejana, prácticamente se considera comunidad, y bueno, aquí se hizo igual una cancha sintética. Al momento de mandar una empresa constructora para que se encargara de esta, el ingeniero encargado, como que no aceptó la cultura acá, ¿no? O sea, aquí tienen la costumbre de hacer como actapi, te invitan su coca y bueno, toman todos del mismo vaso, bueno, se comparten mucho los vasos. Entonces, con lo que eso puede ser para otros higiene, aquí es cultura, o sea, no les puedes decir que no porque los estás ofendiendo. Entonces pasó eso, que los de aquí se sentían muy ofendidos y pidieron que se les cambie de consultoría, o sea, de constructora. Y bueno, eh, sí, sí, sí lo cambiaron, porque el ingeniero era, no aceptaba, se podría decir, esa cultura. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Excelente, felicidades, muy bien. ¿Me logran escuchar? Sí, licenciado. Sí, listo. Gracias. Sí, miren, son aspectos muy fundamentales dentro del desarrollo de las organizaciones, ¿no? Más aún la aplicación de estos, de repente, conceptos en la cultura en la que nosotros nos desenvolvemos, ¿no?
sus compañeros bien lo acaban de explicar. Cada una de las organizaciones es peculiar, ¿no? Es particular. Y felicidades por los casos, el planteamiento, la apropiación a nuestra sociedad. Vamos, por favor, con su dinámica y concluimos con su tema para pasar al siguiente capítulo. Licenciado, vamos directo con la dinámica. Entonces, Sí, por favor, Mike. Muchas gracias. ya, perfecto. Voy a empezar con la dinámica, aunque un poquito me voy a tardar en prepararla. Ya, voy a explicarlos en breve, compañeros. Voy a empezar a compartir un tipo de música y va a haber este tipo, dos tipos de participantes. Los que quieran participar anónimamente pueden hacerlo por el chat de la clase y voy a colocar una serie de temas, una música. Coloquen cualquier estrofa que sea relacionada a ese tema musical dentro del chat. Y los que quieran ganarse un premio de una recarga de 5 bolivianos directo a quien primero conteste, va a seguir la letra, enciende su micrófono y va a seguir la letra a la que corresponde al tema musical. No sé si me he dejado de entender hasta ese punto. Tal vez podremos hacer una prueba para poder comprender mejor. De todas formas, es la dinámica que ustedes están realizando. Sí, veo ahí hartos manitos y voy a empezar a compartir. Ya, no sé si se llega a ver. Sí se ve la pantalla. Oh, perdón, en un momento. Es que si no, no se va a escuchar el audio. Ya, ahora sí. Yo creo que sí se ve. Voy a colocar la música y el que quiera ganarse los 5 bolivianos, desde carga van a ser 4 temas por si acaso. El último tema es un poco más complicado y ese tiene 10 bolivianos desde carga. Al que siga la letra, encienda su micrófono y le siga la letra, por favor. Es como el juego de siga la letra nada más. Eh, por favor, Yoshi, por favor, monitoreas por el chat los que participen, ¿ya? Ahí va. No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol y se limpie el cielo cuando deja de llover, de llover. Y es el corazón. Como el destino tan cruel, tan difícil de perder. Muy bien, gracias, Camila. Camila es la que participó, ¿verdad? Sí, Gracias, gracias. Ella es la primera ganadora. Ahí va el segundo tema. Salai, tanto dolor que me causa tu amor, tanto cariño desprecias Salai. Jamás te olvides de mi cariño, no te equivoques de rumbo Salai. Siente en paz Colombia. De mi vida también morirás. Los dolores. Ah, ya no recuerdo bien. ¿Alguien que quiera continuarlo? O si no, directamente ella se va. Y te vas, golondrina fugaz, Sí. en mi vida también morirás. Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores no volverás más. ¿Hasta ahí? Sí, súper bien, súper bien. Perfecto, sí. Los que también quieran participar, como les digo, por el chat pueden escribir una estrofa cualquiera del tema y va a contar como su participación. Está monitoreando Yoshi. Ahí va el segundo tema. Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. tantas noches de pasión. Cuántas noches de pasión perdida, te soñé vencida, te hice mujer, cuánto te amo. Muy bien, el compañero Martínez Luis.
Gracias. Y este es Felicidades. el último tema por 10 puntos, por 10 bolivianos. Esto tienen que saberlo todos. Desde la ciudad maravilla del mundo, desde la UNSA que aparece administración. Desde la ciudad maravilla del mundo, desde la UNSA que aparece administración. Somos los reyes, Reyes Moreno, Reyes Moreno, mucho con orgullo. amor amor y pasión para mi a mi facultad. facultad. Somos ¿Quién los lo hizo reyes. primero? Perdón, ahí ya no vi. Marilia era Yo, la que Marilia. primero cantaba. Ya, perfecto, Marilia. Tienes los 10 bolivianos. Eso sería todo. Es parte de nuestra cultura saber estos temas. Eso es todo, chicos. Gracias. Eso es todo, licenciado. Muchas gracias, Mike. Muchas felicidades al equipo. Excelente el desarrollo de la dinámica. Por favor, envíenme un reporte de cómo lo han planteado, los temas que han elegido, obviamente el informe, la dinámica, más el reporte de quienes han participado. Felicidades, muchas gracias. Es importante también destacar cuando de repente cada uno de ustedes le pone otro tipo de dinamismo a las presentaciones, ¿no? Por favor, continuemos entonces. Pueden apagar, pueden estar tranquilos ya, apagar sus cámaras y continuemos con el siguiente equipo. El profesionalismo y la ética en la consultoría, ¿correcto? ¿Estamos? ¿No estamos? Silic. ¿Terminamos? Excelente, ok, tengo una respuesta. Adelante, por favor, con los compañeros. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda antes de poder pasar a el siguiente capítulo referente a la cultura y la consultoría? ¿Alguien? Creo que no, ¿verdad? La mayoría de nosotros de repente está reforzando con sus mapas conceptuales, sus esquemas. Posiblemente han creído que hoy vamos a hacer, algún quiz, algunas preguntas, pero bueno, la dinámica fue diferente. El profesionalismo y la ética en la consultoría. Ok, por favor, voy a tomar la asistencia de los compañeros. Licenciado, ¿podemos empezar, no es cierto? O primero o está registrando la asistencia. Ok, creo que me sale, estamos atravesando problemas de conexión. Por favor, nuevamente, disculpen. Canaviri López, Carla Andrea. Presente, licenciado. Muchas gracias, señorita Andrea. Chacón Patiño Cielo Grisel. Presente, licenciado. Gracias, señorita Grisel. Mamani Torres Derek Wilson. Silic, presente. Gracias, Wilson. No lo logro ver, Wilson, pero voy a verificar ahorita. Paredes Fernández Alejandra. Presente, licenciado. Gracias, señorita Alejandra. Yana Cosme Carola. Carola. Presente, licenciado. Excelente, muchas gracias. Pueden iniciar a partir de este momento su presentación. Bueno, buenos días, licenciado. Buenos días a todos los compañeros. El tema de hoy es el profesionalismo y la ética en la consultoría. Bueno, ya nos hemos presentado. Este es nuestro equipo y vamos a empezar. Bueno, hay que entender que en los primeros años de la consultoría empiezan a surgir buenos, malos y mediocres profesionales. Entonces, tenemos lo que son las normas éticas, normas de comportamiento para regular el buen ejercicio
de toda profesión. Entonces, vamos a ver lo que son 5 criterios normalmente utilizados para considerar a una profesión como profesión. Y en este caso es la consultoría. ¿Será que la consultoría es una profesión? ¿Cuáles son los criterios que cumple? Y, o cumplirá todos los criterios. Entonces, vamos a ver, nuestro primer criterio son los conocimientos teóricos y prácticos. El conocimiento, efectivamente, todo profesional se forma con el mínimo requerido de conocimientos para poder entender su profesión a través de una enseñanza completa, pero este debe ser complementado con la práctica. Para empezar, esta práctica debe ser infundida y compartida por un profesional con años de experiencia y también se le suma la experiencia en campo de ejercicio de la misma profesión. Como segundo criterio, tenemos el concepto de servicio e interés social. A ver, el profesional, dice, pone todos sus conocimientos teóricos y su experiencia a disposición de los clientes que prestan su servicio. Y es que muchas veces nosotros tenemos el concepto erróneo de que nosotros, a ver, ¿alguna vez se han preguntado por qué estamos estudiando administración? ¿Por qué? Muchos van a decir, pues porque quiero ganar dinero, quiero cumplir mis metas personales. Pero aquí hay que entender algo que va más allá. Tenemos que cambiar un poco más de pensamiento. O sea, ¿cómo vamos a ayudar a las personas con nuestra profesión? O sea, ¿qué vamos a hacer para las personas con nuestra profesión? Porque sí, está bien pensar en uno mismo, pero también tienes que pensar en el bienestar social. ¿Cómo vas a ayudar con tu profesión a los demás? Entonces, entendiendo eso, bueno, aparte de eso, aparte de tu ejercicio, de la profesión, vas a recibir tu remuneración y esta debe ser apropiada. ¿Y por qué? Porque todo consultor se caracteriza por tener un espíritu de servicio. Entonces, ¿a qué se refiere este espíritu de servicio? Como consultor, uno tiene que velar por las necesidades e intereses del cliente. A ver, le he dado esta solución, ¿qué es lo que puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar esta situación? ¿Qué es lo que necesita mi cliente? Y eso para tener resultados más eficaces. Nuestro tercer criterio son las normas éticas. Bueno, existe en toda profesión normas éticas que son reconocidas, aplicadas y compartidas por todos los miembros de una profesión. ¿A qué nos ayudan las normas éticas? Las normas éticas nos ayudan a determinar cuáles son los comportamientos apropiados, aceptados y cuáles no. Pero aquí existe algo crucial, que es la ley, el respeto de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos tener una conducta perfectamente legal, pero debemos entender que las leyes siempre tienen errores. Entonces, aunque nuestro comportamiento sea perfectamente legal, puede ser no ético. Les voy a poner un ejemplo. Si nos situamos años atrás, cuando aún la mujer no tenía este reconocimiento, muchas leyes, por ejemplo en Estados Unidos, en la Constitución decía que no había distinción de las personas, de los individuos, pero las leyes que emanaban de la Constitución representaban otra cosa. Entonces, representaban otra cosa. Entonces, se le quitaba representatividad a la mujer. Entonces, nosotros como consultores, si bien lo citamos en esa época, podemos ver que, bueno, tendríamos que dar representatividad a la mujer porque son parte de toda la organización, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere con que no todo comportamiento legal es ético.
Ya como cuarto criterio tenemos la atención de la comunidad y aplicación. Primero debemos entender el rol social del consultor, es decir, cómo cumplir con esas pautas que tiene la sociedad sobre nosotros. El segundo es la situación jurídica. ¿Por qué? Porque existen, así como aquí, por ejemplo, un ejemplo nacional, es el reglamento de la ley, el reglamento a la ley número 3131, que nos habla del ejercicio profesional médico. Aquí, como podemos ver, se reconoce mediante ley de la República al Colegio Médico de Bolivia como entidad colegiada. Y es que existen, como les decía, leyes que regulan el comportamiento de los profesionales. Después tenemos lo que son las normas éticas y de conducta, que existen normas internacionales o nacionales que también regulan el comportamiento de todos los profesionales, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos mostrarles lo que el Código Internacional de Ética Médica por lo que es la Asociación Médica Mundial. Y bueno, al final, ¿para qué nos sirven? Tanto en lo social, la situación jurídica, las normas éticas nos sirven para regular las conductas no profesionales, conductas ilegales y aplicar sanciones. Y finalmente tenemos la autodisciplina y autocontrol, que tiene como objetivo defender los intereses colectivos de la profesión. Aquí podemos ver el ejemplo del Código de Ética Profesional de los contadores, por ejemplo. ¿Qué nos dice? El presente Código de Ética son aplicables a todos los contadores que ejercen la profesión por solo el hecho de servirlo y sin importar la índole de sus actividades, especialidad en el ejercicio independiente o que actúa como funcionario o empleado de las entidades. Esto tiene que ver con cuidar esa reputación de la profesión. Y finalmente, ya viendo los 5 criterios, nos tenemos que preguntar, ¿la consultoría de empresas entonces es una profesión? Bueno, hay muchas definiciones que respaldan que sí y otras que no. Pero es a criterio de uno, ¿no? En lo personal, la consultoría para mí es una especialidad. Así como nuestra carrera es ecléctica y ve muchos ámbitos, pero se concluye que es una profesión en desarrollo. Y no sé si nos podrías hablar un poco más sobre el enfoque profesional. Bueno, vamos a lo que es los siguientes aspectos. Ahora sí vamos a ver lo que es los aspectos, los principios universales de lo que es el enfoque profesional. Como mencionaba mi compañera Alejandra, hemos hecho una definición de lo que son las normas éticas, los valores. Y aquí vamos a ver un concepto muy importante que son los códigos deontológicos. Los códigos deontológicos es un documento donde se hace una recopilación de normas amplias, normas, valores que van a regular lo que es la actividad de consultoría o cualquier otra profesión. Estos códigos deontológicos son formados colectivamente por todos los miembros de la organización y al final estos códigos deontológicos son una declaración de cuáles son las normas éticas que se debe cumplir en una determinada profesión. Muchas veces un consultor quizá no puede tener acceso a estas normas debido a que quizá es un consultor independiente o simplemente la organización para la que trabaja no tiene establecidas lo que son estas normas. Sin embargo, el consultor siempre puede buscar otras referencias o incluso remitirse a sus propias normas de conducta personal, a sus propias normas éticas. Posteriormente, ya definido lo que son los códigos deontológicos, podemos pasar a lo que es el pilar del enfoque profesional del consultor, que son las competencias técnicas.
Las competencias técnicas se trata de lo que un consultor puede o no puede hacer dependiendo de sus conocimientos teóricos y prácticos para un cliente en particular. El consultor debe ser capaz de reconocer y autoevaluarse críticamente y decir, estas son mis fortalezas y estas son mis debilidades. Y reconocer si puede y está capacitado para satisfacer lo que es las necesidades del cliente que ha requerido el servicio de consultoría. Hay una pregunta muy interesante y dice que si es que se pueden medir las competencias de un consultor, porque muchas veces se pueden incurrir en prácticas coéticas y un consultor puede dar, dar una falsa imagen de lo que puede hacer y lo que no. Entonces, para ver si un consultor tiene las competencias técnicas, muchas veces las organizaciones han adoptado medidas en la que desarrollan como una especie de conocimientos generales de lo que es la consultoría o también establecen un mínimo de años de experiencia para que un consultor trabaje con ellos. Sin embargo, ninguna de estas actividades puede regular las competencias técnicas de un consultor, entonces esto muchas veces ya se va a lo que es la ética misma del consultor. Y después de definir estas competencias técnicas, vamos a ver lo que son los principios universales del enfoque profesional. En primer lugar, tenemos los intereses del cliente. Durante el proceso de consultoría es fundamental reconocer que el consultor está plenamente a disposición del cliente y su objetivo es hallar la mejor solución del posible para este. Muchas veces los clientes tienen intereses que son distintos a los intereses de los consultores. Entonces, para no conflictuarse, lo ideal es que un consultor y un cliente se pongan a charlar y se pongan a cada uno a decir cuáles son sus intereses, especialmente los intereses que no están establecidos en la propuesta de consultoría. Algunos conflictos de intereses, por ejemplo, que menciona el libro, que por lo general no son visibles, se van a lo que son los puestos de dirección y control o algunos intereses financieros o intereses de relaciones con algún personal de la organización. Pero siempre es bueno mantener la transparencia y, como dicen, poner las cartas sobre la mesa cuando se trata de intereses. El siguiente principio universal es la imparcialidad y la objetividad. Debemos saber que el cliente siempre va a tener una fe ciega hacia el consultor, porque se supone que el consultor es el experto. Entonces, lo que debe hacer un consultor en este caso para ser imparcial y objetivo es dejar a un lado sus prejuicios personales, dejar al lado la cultura que tiene el consultor, dejar al lado las emociones, las vivencias, quizá dejar a un lado algunas soluciones preconcebidas. Y se mencionaba un ejemplo de que un consultor quizá había encontrado una excelente solución para una organización, pero no se adapta no se adapta a los requerimientos de la consultoría actual. Entonces se le pide al consultor que sea 100% imparcial y objetivo y que deje todos los aspectos que puedan interferir con estos objetivos. Posteriormente, otro principio universal es la obligación de reserva, o también se le puede llamar obligación de guardar un secreto o guardar secretos. Consiste en un compromiso por parte del consultor en no revelar ninguna información confidencial acerca de los clientes y que no pueda utilizar esta información para obtener algún beneficio o ventaja personal. Cuando hablamos de hacer mal uso de la información, no siempre es al llevarse información, sino que puede ir desde un descuido de estar manejando un documento confidencial y dejarlo en el escritorio y que alguien más lo vea, o simplemente comentar lo que es el trabajo de la consultoría en ámbitos que no son profesionales, en ámbitos sociales o en ámbito con la familia, que también puede interceder con esta obligación de reserva. Después otro principio universal son las comisiones.
Las comisiones son es un monto de dinero que el cliente puede dar al consultor, pero esta línea es muy delgada debido a que las comisiones pueden ser comisiones o pueden ser sobornos. Depende. En algunos países no se aceptan ningún tipo de comisiones porque son considerados ilegales, porque no pagan impuestos o no están declarados. Pero en otras culturas, en otros entornos, las comisiones sí son aceptadas y también no sería bueno hacerle esa deshonra o no aceptar el dinero que el cliente está ofreciendo. Entonces, siempre es bueno saber cuáles son las normas establecidas en el entorno y la consultoría acepta las comisiones siempre y cuando no se interceda con la ética. Después tenemos el valor del dinero. Aquí nos referimos a los honorarios que cobra el consultor. Dice que los honorarios deben ser equivalentes al trabajo realizado. Si es, por ejemplo, si cobran honorarios muy bajos, se puede tomar como competencia desleal para captar nuevos clientes. Y si se cobra además, muchas veces el cliente puede quedar insatisfecho con lo que es la equivalencia entre el trabajo de la consultoría y el dinero. De alguna forma tiene que haber una retribución justa por el trabajo justo. Y por último, podemos ver lo que son los intereses sociales más amplios y la ética del cliente. Aquí nos referimos a que quizás en el proceso de la consultoría el consultor puede encontrar aspectos que no son del agrado del consultor, ya que muchas veces las normas no regulan muy bien o no pueden regular al detalle lo que son las actividades de una empresa. Entonces el consultor puede optar por recurrir a estos códigos deontológicos o puede asesorarse con algún otro compañero para ver qué puede hacer en estos casos cuando las actividades de la empresa o las actividades de clientes no son muy éticas. Por eso que lo ideal es que el consultor y el cliente sean capaces de hablar y adoptar juntos las mejores decisiones para los intereses de la empresa y que la ética del trabajo no se vea afectada. Ahora vamos a ir con mi compañero a ver más o menos a que nos alumbre sobre las asociaciones profesionales y códigos de conducta. Buenos días, licenciado y compañeros. Con mi persona vamos a ver las asociaciones de profesionales y códigos de conducta. Bueno, comenzamos con las asociaciones de profesionales. Como ustedes saben, los consultores de empresas establecen asociaciones de profesionales con el objetivo que éstas representen a un grupo de consultores y este grupo pueda defender los intereses comunes del grupo y cumplen las siguientes funciones. Por ejemplo, capacitación a los consultores, facilitan información sobre los servicios y también constituyen un cuerpo común de conocimientos. Pero existen casos excepcionales en las asociaciones de profesionales, como son los siguientes. Por ejemplo, empresas de consultoría que no reúnen los requisitos o todas las condiciones que se requieren. O una empresa profesional que es sólida, ¿qué quiere decir esto? Que define sus propias normas o no necesita orientación o supervisión de otros profesionales. Y también existe consultores individuales que no cumplen con algunos criterios de admisión o no les interesa formar parte de una asociación de profesionales. Bueno, como un ejemplo de una asociación de profesionales en Bolivia es la empresa Ética. Esta empresa está compuesto de consultores, pero tiene el objetivo netamente a evaluar al personal. Vamos a pasar al siguiente punto, que vamos a ver el escenario internacional. Como hemos visto, en Bolivia existen asociaciones de profesionales. A nivel internacional, de la misma manera, y existen 3 asociaciones más importantes, las cuales son ACME,
que significa Asociación de Empresas de Consultoría. Esta empresa es de los Estados Unidos y es una de las más antiguas, ya que se estableció en 1926 y brinda los servicios de auditoría y consultoría. Se caracteriza por tener la tecnología actual. También está la empresa de FEACO, es la Federación Europea de Asociaciones de Consultoría de Empresas. Esta empresa con grandes empresas consultivas. También tiene el objetivo de ayudar en la promoción y desarrollo de la profesión de consultoría, especialmente en Europa. También tenemos a Setnotren, que esta proviene de Japón. Esta es una de las asociaciones con más miembros y una de las más amplias también. Esta tiene su objetivo de promover la idea de la eficiencia a través de cooperaciones con otras organizaciones. Ahora vamos a ver los códigos de conducta. Los códigos de conducta de profesional son la ética y la práctica profesional, los cuales se utilizan como un instrumento. Estos para establecer la profesión y proteger su integridad. Pero hay que tener muy en cuenta que no es el código de conducta en sí, sino es su aplicación, pero de una forma rigurosa e inteligente. Y esto debe ser por todos los miembros de la asociación. Esto lo mencionaba Gordon Lipped en uno de sus conceptos de código de conducta. También tenemos la contribución al mejoramiento. Las asociaciones de consultores ayudan a los miembros. Cuando tú perteneces a una asociación de profesionales, te pueden ayudar a elevar los niveles del servicio como un profesional. Y esa es una de las ventajas. Vamos a mencionar algunas de las ventajas que obtenemos al formar parte de una asociación de profesionales. Por ejemplo, son cursos de capacitación para los nuevos consultores, cursos o seminarios de repaso, conferencias que nos aportan una amplia información. También un intercambio de experiencias que enriquece nuestro conocimiento o investigaciones de nuevos sistemas y métodos de consultoría. Muchas gracias. Vamos a continuar con mi compañero. Está bien. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Ahora vamos a hablar acerca de un tema que es muy polémico porque hay un gran debate, el tema de la certificación y la concesión de licencias. Este tema es muy debatido debido a que hay dos partes, unos que están a favor y otros que están en contra de esto de la certificación, que es un título profesional, o la concesión de licencias para el funcionamiento y para llevar a cabo las consultorías. Los que están a favor dicen que esta concesión de licencias y la certificación podría representar un paso hacia adelante para los consultores, ya que sería un acercamiento a lograr un reconocimiento auténtico para la profesión. Sin embargo, James Stanford Smith, quien es el presidente fundador del Instituto de Consultores de Empresas del Reino Unido, da una observación y dice que ninguna auténtica profesión se debe basar en la calificación de empresas. Esto significa que la certificación se debería dar para el consultor, no para una empresa de consultoría. Por otro lado, los que están en contra de la certificación dicen lo siguiente, que una certificación solo podría garantizar la aplicación de criterios generales. No podría asegurarnos de que el consultor que uno vaya a contratar sea el idóneo para un determinado trabajo. Además de que dicen que la consultoría es un negocio en sí y que si un consultor logra pasar esta prueba del mercado, es decir, si sale al mercado, ofrece sus servicios, hace bien su trabajo y consigue muchos clientes, no necesita un título que avale que él es un buen consultor.
Por otro lado, ahora vamos a hablar más acerca del avance hacia la certificación. Consultoría, los institutos nacionales de consultoría de empresas, como es el caso del Instituto de Consultores de Empresas del Reino Unido. En este instituto, si tú quieres formar parte de esto para conseguir una certificación, pues necesitas los siguientes requisitos. Primero, dedicación de tiempo completo a la actividad de consultoría. Luego, un título o calificación profesional equivalente. Por ejemplo, si yo soy consultor en el área financiera, necesito un título, una licenciatura, un posgrado en este área. Por otro lado, también otro requisito son 5 años de experiencia de consultor de empresas de tiempo completo. También una recomendación de 2 miembros de este instituto. Y para finalizar, una entrevista con la Junta de Examen de las Solicitudes. También es importante mencionar que otros institutos implementan lo que es los exámenes escritos. Y algo importante a mencionar también aquí es que esto de la certificación no es muy conocido por los clientes y por tanto, y es por esta razón que no va como requisitos para contratar a un consultor, ya que es muy poco conocido esto de la certificación de consultoría. Por otro lado, respecto a la concesión de licencias, hay que aclarar que en algunos países en los que sí se da esto, la certificación de lo que hablábamos en la anterior diapositiva es algo voluntario y puede ser realizado por organizaciones privadas de consultores. Sin embargo, que en esos países la concesión de licencias, lo que es un registro oficial, puede ser un tema obligatorio. ¿Y esto por qué? Porque con esta concesión de licencias, en caso de que un consultor realice mala conducta o comportamiento antiético, esta licencia de consultor se le puede retirar y ya no puede ejercer su actividad de consultor. Es por esta razón que algunas personas, hay un grupo que dice que esta concesión de licencias sería una violación innecesaria de su libertad, mientras que los que están a favor aceptan que va a ser un avance hacia el profesionalismo y que puede requerir este avance, puede requerir la concesión de licencias, pero que sea flexible y no burocrática. Muchas gracias. A continuación, Jocelyn. Bueno, como último punto tenemos la responsabilidad jurídica y la responsabilidad profesional de los consultores. En este punto tenemos la reducción al mínimo de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una forma de reducir al mínimo la posible responsabilidad jurídica consiste en que los consultores se aseguren de que el mandato y las especificaciones de la consultoría estén establecidos con claridad y sin ambigüedades en el contrato de consultoría, ya que estas ambigüedades despiertan expectativas en el cliente que no estaban en la mente del consultor y estos equívocos pueden dar origen a un incumplimiento en el contrato por parte del consultor. Sin embargo, estas situaciones sí se pueden llegar a evitar si se pone la debida atención al momento de redactar el contrato. Pólizas de seguros sobre la responsabilidad profesional. Los consultores de empresas han considerado la concertación de seguros y esto para protegerse contra posibles desastres económicos resultantes de la práctica de su profesión. El cliente aquí puede insistir en que el consultor acuerde un seguro adecuado para estar protegido en caso de que se produzcan daños o pérdidas debido a las actividades del consultor. Y aquí los consultores pueden asegurarse de que sea para un periodo dado o para un único proyecto. Y un ejemplo de estas pólizas de seguro es la compañía Geico. Geico es una compañía de seguros privada estadounidense. Entre la gran variedad de seguros que brinda, también ofrece el seguro de responsabilidad profesional. Conocimiento de la responsabilidad y jurisdicciones diversas. Los consultores deben ser conscientes de la
responsabilidad a la cual están expuestos en la realización de sus contratos de consultoría. Y esto tiene mayor importancia cuando los consultores trabajan en varios países y están sometidos a una legislación y a una jurisprudencia diferente, según en el país en el que se realice la consultoría. Como último punto es la responsabilidad profesional. La relación entre la responsabilidad jurídica y la responsabilidad profesional en el campo de la consultoría se trata de una relación entre derecho y ética. La responsabilidad jurídica de los profesionales es un concepto jurídico y es la ley la que se lo impone a los profesionales y es aplicable si existen normas legales adecuadas. En cambio, para la responsabilidad profesional se puede definir como un conjunto de valores, normas y restricciones que son voluntariamente adoptados para reflejar la responsabilidad de los clientes. Y esto viene siendo un concepto ético y cultural. Bueno, para finalizar, la mayor parte de los casos en donde se plantea esta responsabilidad jurídica de los consultores se deben a incumplimientos de la responsabilidad profesional. Esto puede ser la búsqueda de hechos e investigaciones insuficientes, puede ser el nombramiento de un personal incompetente o la omisión de información de los peligros que se corren. Bueno, con esto damos por concluido la exposición. Gracias. Excelente, muy bien, muchas gracias. Por favor, vamos a continuar con su dinámica o si es que alguien tuviera alguna consulta, alguna duda, todavía estamos a tiempo. Creo que nada, ¿no? Sin embargo, ustedes en la materia también tienen una asignatura, una materia que especifica todo lo relacionado, por ejemplo, a la ética. Cada uno de nosotros tiene que ser íntegro, tiene que ser responsable, tiene que ser de repente tiene que tener muy altos los principios, los valores, particularmente la ética, ¿no? Al momento de desarrollar cualquier trabajo, no simplemente una consultoría, ¿no? Sin embargo, en la consultoría existen muchas más particularidades en el momento en el que ya alguien hace un trabajo de especialización, ¿ok? Entonces, por favor, adelante con la dinámica. Bueno, vamos a continuar con la dinámica. Esta dinámica es el Rey Pide. Vamos a necesitar la participación de todos y el primer lugar va a tener una recarga de 10 bolivianos y dependiendo de sus respuestas y participación va a existir un segundo y o tercer lugar correspondiente. Bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Qué es lo que el Rey pide? Está bien, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros, prepárense. Bueno, en el punto 4 de nuestro capítulo, el punto que yo expuse, hablamos de certificación y concesión de licencias. Y nosotros, como ciudadanos bolivianos, contamos con un documento que certifica nuestra identidad y nuestra nacionalidad. Así que el Rey pide un carnet de identidad. Para la participación levantan la mano los que encuentren su carnet de identidad. Ok, tenemos a Wilma Guacara. Wilma, ¿puedes enseñarnos tu carnet? A ver, vamos a dar 3 segundos. 3, 2, 1. Y ya lo he puesto. Está no sé si pueden ver mi otro dispositivo. Sí, se puede observar. Listo, Wilma. Muchas gracias por tu participación. A ver, a mí el Rey pide, el Rey me comentaba, ¿cuáles son los 3 valores que consideras éticos para el desarrollo de
la profesión de administración de empresas. Bajen sus manos todos. Flores, Guaki, Huanca, ya. ¿Cuáles son los 3 valores que consideran principales para el desarrollo de la administración de empresas? Vamos con Flores, Guaki. 3 valores, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Y bueno, yo considero el respeto, la responsabilidad y la empatía. Importantes. Muy bien. Ahora vamos con Carla. Carla, ¿qué te dijo el rey? ¿Qué es lo que pide el rey? Bueno, el rey pide una matrícula universitaria. Ya tenemos las participaciones. Navire y Cora. Sí, lo pueden ver. Ay, no sé si se enfoca. Ya, creo que... Creo que la imagen de fondo no permite ver su matrícula. Aquí, Liz, aquí, chicas. Ya está, ya está, ya Vamos está, ya a ver está. quién dice. Aquí está. Bueno, ya lo presentó Navire. Perfecto. Ya, ahora, Cielo, ¿qué estabas hablando con el rey? ¿Qué te dijo? Bueno, el rey me estaba preguntando sobre cuáles son mis principios. Así que el rey me dijo que le pregunte a alguien cuál es el principio que rige su vida y su vida personal y próximamente profesional. Ya, bajen todas las manos, por favor, se han quedado algunas de la anterior participación. Todos bajen sus manos. Ya, Yugra. Vamos con Valdés Mamani. Ok, mis principios, los que rigen sería primero el respeto, siempre respetar el punto de vista de los demás, respetar a los demás, el pensamiento libre, honestidad y amor al prójimo. Perfecto. Y Jocelyn, ¿qué es lo que hablabas con el rey pide? Bueno, el rey pide que alguien del aula explique cómo podrían poner en práctica la responsabilidad profesional en su vida laboral. A ver, ¿nos puedes repetir la pregunta? Sí, claro. Está bien. Bueno, el rey pide que alguien del aula explique cómo podrían poner en práctica la responsabilidad profesional en su vida laboral. Ya. Creo que nadie quiere entrar al mundo laboral. La responsabilidad profesional en el mundo laboral. Excelente, muy buena consulta. A ver, Hay una mano levantada. Vamos con Ailión Poblete. Buenos días, licenciada y compañeros. La responsabilidad laboral, bueno, yo me enfocaría como sería plantearme en la integración tal vez y la honestidad más que todo, porque muchos empresarios, como bien lo mencionaba Alejandra, se centran demasiado en lucrar sin pensar posiblemente en lo que las personas quieren o necesitan. Y también otra forma de la responsabilidad laboral es la responsabilidad empresarial, donde se puede apoyar a buenas causas, como lo hacen muchas organizaciones de nuestro país. Perfecto, Eva, muy bien. Ahora hemos visto que han participado diferentes personas. Vamos a hacer el desempate con un debate. Hablábamos que la consultoría puede ser definida como una profesión o no. En su libro, y ya les estoy dando el tiempo, existen definiciones, ¿ya? Definiciones si la consultoría es una profesión o no. Al primero que me lea la definición que más le guste, con la que esté de acuerdo respecto a su posición, va a tener un punto. Esa es la primera parte de la pregunta. Así que vamos levantando las manos. Solo es lectura,
de la definición que más, con la que más se identifiquen. Vamos a dar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, ya, Navire, léenos tu posición. Ya. Yo considero que una de las definiciones así más interesantes que he encontrado era del autor David Meister, que dice que la profesión de profesionalización tiene años de retraso. Una profesión es una creación social, prestigio, situación jurídica y etcétera, no una creación empresarial, y es demasiado tarde para tratar de obtener un reconocimiento social. Entonces, esa frase es la que más se me quedó. Muy bien. Ahora, la segunda parte de la pregunta, ya tendríamos a Navire como ganadora, pero quien quiera quitar ese puesto de ganador tiene que refutar la respuesta de Navire. Y si no, Navire es nuestra ganadora. Tienen 5 segundos. 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Ok? Quedamos con Navire, con la ganadora. Todos han tenido una participación. Entonces, Navire, nos vamos a contactar contigo para darte tu premio y esperamos este tema sea de reflexión para todos ustedes, porque si hay algo que tiene que tener todo profesional es ética profesional. Gracias, licenciado. Gracias a todos por escuchar. Esperemos les haya gustado. Excelente, señorita Alejandra. Muchas felicidades a su equipo. Muchas felicidades a cada uno de ustedes. Muy bien el desarrollo de su presentación, de la dinámica, la parte de la moderación y todo lo demás, ¿no? Felicidades, nuevamente reitero. Ya hemos concluido con este tema de las presentaciones, de los temas y todo referente al desarrollo de repente que ustedes tienen que tener como profesionales en la administración, ¿no? Esta capacidad de poder transmitir. Sin embargo, vamos a dar la oportunidad para la siguiente clase a algún tema, algún equipo que no haya podido completar de manera satisfactoria la dinámica o su presentación. Entonces, para la próxima clase, tengamos esto listo, los compañeros que de repente puedan subsanar esta situación. ¿Ok? Entonces, hasta aquí podríamos concluir con las dinámicas, las presentaciones. Excelentes a todos y cada uno de ustedes. La próxima clase vamos a ver el tema de los TDRs y los DBCs. Muchas gracias, muy buen día. Seguramente tienen algunas actividades. Excelente resto de jornada y un muy buena jornada media jornada de semana, ¿no? Nos vemos entonces la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, una consulta. No sé si... Adelante, señorita. Teníamos programado el examen para la próxima semana. ¿Sería el miércoles? Sí, por favor, lo vamos a postergar, ¿ya? Listo, Vic, gracias. Excelente, muchas gracias.